Le doy la palabra ahora al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos. Si va a la palabra. Gracias, su señoría. En el mismo orden en que fueron pedidas por la Fiscalía, inicio por solicitar la inadmisión del testimonio del señor intendente Edison Torres, en tanto que respecto a esta persona dijo la Fiscalía de manera muy general que el citado funcionario fue el líder de la investigación. Sin embargo, considero que exponer que un intendente de la policía es un líder no releva a la Fiscalía de su deber de indicar con total claridad cuál es el aporte que dicho intendente le haría al juicio oral. Ese acápite no fue abordado por el ente fiscal. La explicación de la relación del medio de prueba frente a los hechos y circunstancias de la presunta comisión delictiva brillaron por su ausencia, lo que convierte esa petición testimonial en impertinente, por lo que se ruega entonces, repito, su inadmisión, máxime cuando la Fiscalía señaló que esta persona realizó entrevistas a los agentes encubiertos, lo cual significaría que se tornaría en prueba de referencia que no cumple los 38 para que pueda ser decretada. Señor. Qué pena, cumple con la prueba de referencia. Ahí se interrumpió. Exacto, sí, señor. Le dice que se tornaría prueba de referencia y no se cumplieron los requisitos para que sea admitida como prueba de referencia. Esto es lo establecido de manera literal por el artículo 438. Si se supone además que el líder de la investigación daría fe de la calidad de servidores públicos, que fue algo que mencionó la Fiscalía, pues con esa finalidad el ente acusador pidió otro testigo, como lo es el capitán de talento humano. Esto para significar, señor juez, que no solo no puede decretarse como testigo porque sería un testigo de referencia, sino que además no se cumplió con la carga de pertinencia de la Fiscalía, pero además de eso se tornaría en prueba repetitiva, al menos en lo que tiene que ver con certificar la calidad de servidores públicos. Es decir, que hay tres argumentos que atacan la admisión de Edison Torres. Lo que tiene que ver con el subintendente Francisco Mendoza Ardila, también hay oposición a su admisión, en tanto que en la petición probatoria la Fiscalía la funda en el hecho de que esta persona pertenece a una de las especialidades de la Policía Nacional y exactamente dijo que era de la Dijín Griana. Pero, su señoría, el hecho de que un policía pertenezca a la Dijín, a la Dipol, a la Dipro, a la misma Dipón, no genera por sí solo la pertinencia a un testimonio, por lo que se solicita de manera principal la inadmisión por la indebida sustentación al no haberse hecho claridad de cuáles hechos o circunstancias son las que puntualmente se pretenden probar en juicio con ese testimonio. Adicionalmente, tengas en cuenta que el testimonio de Mendoza Ardila tiene la misma argumentación que el testimonio del intendente Torres, por lo que entonces se tornaría además repetitiva al tener esa misma finalidad y se configuraría el literal C del artículo 376. Ello para indicar que en caso de que su señoría considere eventualmente que si es necesario escuchar el juicio a personal de la Dijín, entonces su despacho decrete en ese caso hipotético eventualmente a uno de los dos testimonios y no a los dos como lo pide la Fiscalía. Es decir, que la petición principal frente a Torres y Mendoza Ardila es que se inadmitan ambos testimonios y la petición subsidiaria es que en caso de que usted considere que haya la necesidad de escucharlos, se escucha a uno solo para que no se dilate el juicio oral. Para finalizar este acápite de estas dos personas, es importante remitirnos a un documento que conocemos todos los aquí presentes y es nada más y nada menos que el escrito de acusación. Allí en la página 23 se observa, en cuanto a las pruebas documentales, en los numerales 1, que el supuesto liderazgo
de la investigación que desarrollaron Torres y Mendoza Ardila no fue sino ponerse a recolectar hoja de vida de los procesados. Entonces, quiere decir que esta petición que realizo de inadmisión tiene sustento en el mismo escrito de acusación, que demuestra pues, que no realizarían en realidad un aporte significativo. En lo que tiene que ver con la petición del patrullero Wilson Alonso Buitrago Sánchez, según la Fiscalía, su única misionalidad es referirse a la calidad de servidora pública de la señora corregidora. Y considero, señor juez, que esto dilataría el juicio oral y eso obviamente causa un perjuicio para mí porque me hace perder tiempo, en tanto que se trata de un hecho estipulado. El colega que representa a la doctora Yolanda Dubíes estipuló que esta ciudadana ejercía la calidad de corregidora y por lo tanto no tiene razón de ser que la Fiscalía solicite un testigo para probar algo que ya fue objeto de acuerdo entre las partes. Se solicita su inadmisión por el escaso valor probatorio que ello tendría en el juicio y la dilación que generaría del mismo. En lo que tiene que ver con el subteniente Hernán Alfonso Morales Ávila, pues dijo la Fiscalía que él vendría a hablar de la corrupción del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario, y de la policía, y que al parecer se presentaban hechos de corrupción en subestaciones de policía, mencionando alrededor de 5. Alcancé a copiar, por ejemplo, que La Floresta, que Astilleros, que Puerto... El tema es que no nos interesa a qué se dedican los policías de La Floresta, ni de Astilleros, ni de Puerto Santander, ni de Faustino, porque lo que se investiga en este proceso o lo que se judicializa es el tema del Banco de Arenas. Entonces, y aquí tampoco hay personal de el ICA como para que nos interese saber si hay personal de esa entidad que esté inmerso en hechos de corrupción. Por lo tanto, decretar ese testimonio de ese agente encubierto, al menos de la manera en que fue pedido por la Fiscalía, evidencia que se generaría un desgaste para el juicio oral y no podemos perder tiempo escuchando novedades de unidades castrenses diferentes a las que fueron delimitadas tanto en imputación como en acusación. Se tornaría además una prueba repetitiva, teniendo en cuenta que para eso viene, para hablar de labores de agente encubierto, pues vendría el señor subteniente Jonathan Sánchez Bermúdez, de quien no ha existido oposición por parte de esta defensa al respecto, incluso es testigo en común, y por lo tanto, como la Fiscalía no diferenció cuál sería el aporte de Hernán Alfonso Morales Ávila que lo haga diferente al aporte que podría hacer Jonathan Sánchez Bermúdez, se tornaría entonces en esa calidad de repetitiva. Quiere decir que hay varias situaciones por las cuales se insiste que el señor Hernán Alfonso Morales Ávila debe ser inadmitido como testigo, no solo por lo impertinente, por tratarse de estaciones distintas, sino por ser además repetitivo y dilatorio. En lo que tiene que ver con el subintendente Noé Bravo Lozano, esta persona ha dicho a la Fiscalía que fue la encargada de hacer una fijación fotográfica. Y frente a esta petición probatoria también existe oposición por vía de solicitud de inadmisión en virtud de que el señor Bravo Lozano no le consta la procedencia real del dinero, tanto que solamente se dedicó a tomar fotos, pero esas fotos no fueron de ninguna manera al momento de su eventual recibo o recolección, sino que se trataría de fotos que tomó un día cualquiera y esa situación pues hace que él no pueda decir nada distinto de que un billete de 50.000 es eso, un billete de 50.000 y que la foto corresponde a un billete de 50.000. Eso pues a manera de ejemplo. Situación entonces que en caso de quererse saber cuáles fueron las cantidades y de manos de quién se recibía, pues para eso vendría directamente el agente encubierto Jonathan Sánchez, por lo tanto no se entiende cuál es el aporte de Noé Bravo Lozano respecto a un tema de fotografías. Todo interrogante que surja sobre el presunto dinero se puede resolver directamente con ese agente encubierto. Por lo tanto, considero que al no poder realizar ningún aporte esta persona, pues se tornaría injustamente dilatoria de procedimiento, lo que significa que se configura la causal C del artículo 376.
tomarle fotos a unos billetes no demuestran nada en el juicio oral, exhibe escaso valor probatorio. Es petición esta entonces de inadmisión que cobija no solo la parte testimonial de Noé, sino el respectivo informe rendido por esta persona que está calendado 21/05/2015. En lo que tiene que ver con el capitán Carlos Armando Jaimes Mora, jefe de talento humano MECUC, pues solicito la inadmisión de ese testimonio en virtud de que la Fiscalía pues no dijo que él probará la calidad de servidores públicos, pero no le expuso al señor juez de quiénes. Es decir, se abrió la posibilidad de que esta persona hable de todos los policías, de uno, de dos, de tres, y existen al menos situaciones de lo que atañe a mi cliente, de que se trata de hechos estipulados, y como la Fiscalía no delimitó sobre quién viene a hablar Carlos Armando, considero necesario solicitar su inadmisión porque se quedó corta la Fiscalía en la explicación de la importancia de esta persona. Además de ello, porque faltó una interrogante que debía resolver la misma Fiscalía en su intervención, y si cuál es la finalidad de demostrar que son servidores públicos. Esa explicación no puede dejarse a deducción del señor juez, sino que debe como mínimo mencionarse y explicarse, así sea de manera muy general, pero necesito que demuestre que son servidores públicos. ¿Pero y para qué? No lo dijo la Fiscalía y no se puede dejar a la deducción. En lo que tiene que ver ya, ahí se acabarían las testimoniales, seguirían las dos pedido en lo que tiene que ver con exactamente el numeral, lo que denominó numeral tercero, y se refiere a una serie de informes y de unos oficios del agente encubierto, de unas entrevistas, y solicita pues dicen que esos informes fueron dirigidos por los agentes encubiertos y que cualquier eventualidad de ser necesaria esa introducción se haría a través del investigador líder. Fue la petición de la Fiscalía frente a ese numeral tercero, del cual les ruego la inadmisión por no dejarse clara de ninguna manera la finalidad de esos documentos en el juicio oral, ya que en la petición la Fiscalía señala que son para refrescar memoria sobre actividades realizadas y para impugnar credibilidad. Con eso arranca la intervención, pero al final deja la puerta abierta expresando que, abro comillas, estos informes fueron dirigidos por los agentes encubiertos y cualquier eventualidad de ser necesaria su introducción será a través del investigador líder, cierro comillas. Y es ahí donde surge la oposición de la defensa por esa estrategia de solamente mencionar los informes en la preparatoria para autoexonerarse del deber de decir para qué necesita esos informes, diciéndonos que son solamente para refrescar memoria, pero luego revela su real intención, y es decir que pretende que se introduzcan en el juicio oral, esperando seguramente que el testimonio de cada testigo con quien vaya acreditando cada uno de esos informes sea el que patentice la pertinencia de manera tardía del documento para lograr así su introducción, pues saltándose ese requisito de decirle a usted, señor juez, en la preparatoria, para qué requiere cada uno de esos informes, qué pretende probar con cada uno de ellos. Considero que si la Fiscalía tenía la intención de que esos informes se conviertan en prueba junto con el testimonio, es decir, a manera de complemento, debió indicar ante el despacho qué persigue con cada informe, sobre todo cuando genera esa extraña mezcla de querer usarlos con quienes los suscribieron, pero luego dice que la incorporación la pretendería hacer es con el investigador, que no le consta nada de lo que allí se consigna porque él no realizó la presunta infiltración. Por ende, como no quedaron claras las reglas del juego frente a esa petición del numeral tercero, considero que esos documentos no pueden permitirse su arribo a juicio, porque se hizo una petición muy abstracta. En lo que tiene que ver con el numeral 4 de las pruebas documentales, la Fiscalía refiere básicamente a unos oficios, entre esos el 00045 del 9 de febrero del 2015 y el 00057 del 15 de febrero del 2015, que serían documentos dirigidos a la señora corregidora, donde dejaban a disposición una serie de mercancía. En cuanto a estos documentos, la Fiscalía pide decretar esas pruebas documentales
pero debo expresarle, señor juez, que no solo esos oficios son anteriores a las fechas en que se autorizó la actividad de agente encubierto. Recordemos que las resoluciones serían del 3 de marzo del 2015 y reitero, los oficios son por allá en febrero, en la primera y segunda semana de ese mismo año, es decir, cuando el agente encubierto no estaba en ese rol de agente encubierto. Y además de esto, los oficios estarían suscritos por personas que no corresponden a los aquí procesados, lo que deviene de su inadmisión. Ha dicho la Fiscalía al referirse a esos oficios que fueron suscritos por un tal Villamil Abril y por un señor Álvaro Pardo Cristian, al igual que una persona de nombre Quintero Muñoz. Y al respecto, señor juez, pues basta revisar el escrito de acusación para determinar que estas personas no ostentan la calidad de acusados y por lo tanto no nos interesa si ellos firmaron o no algún tipo de documentación dirigido a la señora corregidora. Además que la Fiscalía pretende que esa incorporación de esos oficios, de esos documentos, se realice a través del agente encubierto y ello pues causa un enorme perjuicio indebido a la defensa, en tanto que no existiría la posibilidad de hacer la controversia, porque por ejemplo, ¿cómo hago para preguntarle Villamil Abril? ¿Usted, esa sí es su firma? No lo puede decir porque no está ni como testigo, ni como acusado, ni como nada. Alvarado Pardo, ¿usted sí radicó ese documento? Tampoco me puede contestar. Luis Quintero, menos. Entonces, esa estrategia pues violaría derechos fundamentales de los procesados en el juicio oral, porque la controversia ni siquiera formal sería. Lo que tiene que ver con la documentación mencionada en el numeral quinto, en donde se refiere la Fiscalía, en el numeral sexto, donde están las cadenas de custodia, la Fiscalía ha mencionado una serie de documentación de este tipo de temas de custodia relacionada con unas cifras de dinero, en donde dice que hay cifras de 2 millones, de 16 billetes, otros 2 millones de 40 billetes, otros 2 millones de 54, una serie de consignaciones de depósitos judiciales. Frente a este tipo de pruebas documentales, me opongo a que sea decretado como prueba en juicio oral, es decir, estoy solicitando la inadmisión, en tanto que la Fiscalía ha señalado que pretende introducirla con los investigadores, y ello genera peligro de causar un grave perjuicio indebido a la defensa, en tanto que también se afecta el principio de contradicción, toda vez que esas personas, los investigadores, no pueden responder el más mínimo interrogante acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de recolección del dinero que supuestamente la ciudadanía le había dado a los miembros de la policía. No me puede contestar ninguna persona de estas, esos 2 millones de pesos 1, o 2 millones de pesos 2, o 2 millones de pesos 3, o los 750.000, cuál fue el policía que en realidad los recaudó, si es que un policía los recaudó, quién se los dio, cómo se los dio. Este tipo de aspectos hace que mostrar que hay unos billetes ahí en cadena de custodia, pues impide el ejercicio de la controversia. Además que pues son dineros donde, si se dijo la Fiscalía, los entregó un particular, pero ¿y cuál particular? Pues que son dineros de la corregidora, o son dineros de cuál policía, porque incluso se habló de algunos en vacaciones. Entonces, ese tipo de solicitudes probatorias, lo que además de afectar el derecho a la controversia, produce una confusión en lugar de mayor claridad, lo que genera entonces que haya doble ataque de inadmisión respecto a esas pruebas documentales. En lo que tiene que ver con el numeral 8 de pruebas documentales, la Fiscalía menciona un oficio del Comité de Deportes que obedece a lo que entendería una especie de denuncia comunitaria. De ello también hay petición de inadmisión, porque la Fiscalía ha pedido la incorporación en juicio oral de ese memorial calendado 8 de mayo del 2015, diciendo que varios integrantes del Comité de Deportes del Corregimiento Banco de Arenas harían alusión al paso de contrabando por la región y entrega de dinero a los policías, y que ese documento sería incorporado por Jonathan Sánchez. Al respecto es evidente la ilicitud de la prueba. Su señoría, qué pena, frente a este oficio la petición real es de exclusión, no de inadmisión. Esta persona, este oficio,
pues es evidente que existe ilicitud de esta prueba, porque más violación de derechos fundamentales para dónde. Recordemos que el artículo 33 constitucional establece el derecho a la no autoincriminación, que es de tal importancia de que se requiere presencia de abogado para cualquier escenario de confesión o de reconocimiento de alguna conducta punible. Por lo tanto, no puede pretenderse que llegue a juicio oral un documento en el que un grupo de ciudadanos estaría haciendo el reconocimiento de comisión de una conducta descrita en el artículo 407 del Código Penal, al decir pues que está pidiendo que le den parte de lo que para ellos es un hecho de corrupción. Es decir, estarían haciendo una exigencia de dádivas a la Policía Nacional con fines de respaldar su actividad deportiva, lo cual pues es evidentemente un documento incriminatorio para quienes lo suscriben, y por eso se reclama la exclusión, pues esa actividad de que la gente encubierto ponga a un grupo de ciudadanos a reconocer en un papel que que estarían cometiendo un cohecho por dar y ofrecer, para con ello pretender sustentar una acusación en juicio oral contra miembros de la policía, es sin duda alguna un medio de conocimiento que debe ser objeto de la aplicación de los artículos 23 y 360 del Código de Procedimiento Penal. Solamente en caso de que su señoría llegue a negar la exclusión pretendida, ahí sí, de manera subsidiaria, se solicitaría la inadmisión por dos causales. El primero, por la probabilidad de que dicha petición probatoria genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, en tanto que no existiría la más mínima posibilidad de confrontar la información contenida en el documento. No habría forma tan siquiera de saber si realmente existe el Comité de Deportes, que si está legalmente constituido. No hay forma de saber si es forma de ponerle de presente ese documento a alguno de los supuestos firmantes para que tan siquiera reconozca su contenido. Como si ello fuera poco, la Fiscalía estaría con esa denuncia pretendiendo llevar a juicio como prueba directa lo que en realidad se tornaría es como una prueba de referencia, para de esa manera impedir a la defensa ejercer la facultad del artículo 378. Es decir, que si algún o algunos ciudadanos tienen un señalamiento sobre algún uniformado de esa estación de policía Banco de Arenas, pues debía ser esas personas las que deberían haber sido enlistadas como testigos en el juicio oral para que ellas expusieran las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente veían cómo pasaba mercancía de contrabando y se generaría presuntamente un cobro por ello. Esa era la manera de hacerlo. La Fiscalía omitió esa situación y ahora pretende pues hacer una prueba de referencia ahí con un documento que a nadie le consta su autenticidad. Por lo tanto, como no se cumplen los requisitos del artículo 438, no se ha dicho que ninguno de los del comité esté muerto, secuestrado, o haya perdido la memoria o sea menor de edad, pues considero que existen, adicional a esa petición de exclusión, varias situaciones que permiten la inadmisión de manera subsidiaria. En lo que tiene que ver con el numeral 11, señor juez, que se refiere a unas actas de reconocimiento fotográfico, en donde la gente encubierto reconoce a los procesados, obviamente entre ellos a mi cliente, pues considero que esta prueba debe ser inadmitida y que la fuerza de esa petición la da el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, que establece con total claridad que el reconocimiento por medio de fotografías o videos se da es cuando no exista un indiciado relacionado con el delito. Es decir, cuando no se sabe a quién se está investigando. Esa es la finalidad que estableció el legislador, ese es el espíritu de ese artículo 252. Y entonces es allí cuando la policía judicial, para intentar identificar el posible autor, genera esa actividad de reconocimiento por medio de fotos para ese tipo de casos particulares. Pero en este vemos que la gente encubierto no era solo compañero de trabajo de los procesados, sino que era nada más y nada menos que su comandante. Y por lo tanto, pues es obvio que esta persona, pues si forma todos los días en cada uno de los 3 turnos, segundo, tercero y cuarto primer turno, duermen en la misma estación la gran mayoría y trabajan por más de medio año aproximadamente, pues es obvio que conoce al personal que trabaja con él y el resultado del reconocimiento fotográfico era evidente. Y es justamente por eso que el legislador estableció que solamente sea cuando no se sabe a quién se investiga, pero él sabía a quién investigaba. Por lo tanto, el aporte de este álbum fotográfico a juicio realmente demuestra un escaso valor y por lo tanto se configura la causal B del artículo 376.
porque no se cumplía con ese requisito de inexistencia de un indiciado. La prueba se aparta del requisito legal de la norma en cita, pero sobre todo, como digo, es una prueba que exhibe escaso valor probatorio y que nos generaría una enorme dilación del juicio oral. Nomás en la sola enunciación de los álbumes fotográficos, la Fiscalía, como lo registran los audios, gastó casi 45 minutos. Ahora imaginémonos esa exposición de álbum por álbum en el juicio oral. Además que a la hora de pedir estos álbumes de reconocimiento fotográfico, la Fiscalía ni siquiera se tomó la molestia de pedirlos que correspondieran a los hoy aquí acusados, sino que habló hasta de reconocimiento fotográfico de policías de apellidos como Rincón Peña, un señor Ropero Neira, un señor Páez Pérez, un señor Osorio Carrascal, el reconocimiento fotográfico de Ortega Guerrero, de Marvin García Castilla, de Manuel Julián Naranjo Pérez y otros que por la rapidez con la que fueron enunciando los alcancé a copiar. ¿Pero qué significa esto? Que la petición de la Fiscalía se dedicó a mencionar nombres al punto que ni siquiera hizo una depuración antes de la audiencia y pidió hasta reconocimientos fotográficos de personas que ni siquiera están sentados en el banquillo de los acusados, lo que demuestra que la teoría del suscrito de que se buscaría dilatar el proceso es cierta. Adicionalmente, lo que tiene que ver con... Hay otro reconocimiento, que es el del numeral 12. Estos son los que ya no realizaría Sánchez Jonathan, sino los que realizó Hernán Alfonso Morales Ávila frente a esta petición de probatoria de la Fiscalía. Me opongo en idéntico sentido, para no ser repetitivos, los argumentos son los mismos. Exactamente la misma del numeral 11, señor juez, solo que, pues tratándose de dos agentes encubiertos, pues la Fiscalía los enlistó por aparte, pero la misma carga para todos. Además que, como actividad adicional de oposición, pues señor juez, para nadie es un secreto, es de conocimiento público que los policías, cuando trabajan uniformados, tienen en sus prendas lo que se conoce como un tarjetero, y es, en otras palabras más populares, un letrero en el pecho, está ubicado de esa manera para que cualquiera lo pueda ver, donde aparece grado y nombre y apellido de la persona. Por lo tanto, traer a alguien a que nos diga, ¿usted reconoce que fulanito de tal era sultanito de tal? Pues claro, es que hasta en el pecho tenía el nombre y el grado. Entonces, pues es una actividad que no genera ningún aporte. Eso es lo que va a dilatar el proceso. En lo que tiene que ver con el numeral 13 de las pruebas documentales, también hay una solicitud de inadmisión. Me refiero a que la Fiscalía ha querido traer para juicio oral que la copia de una condena contra un señor Marvin Joseph García Castilla, que habría sido por la conducta de porte ilegal de armas y que eso dataría por allá del 27 de julio del 2016, minuto 33:40 del audio complementario, está esa petición. La Fiscalía ha solicitado la incorporación de esa sentencia condenatoria, pero pues no queda claro cuál es la intención. Lo primero, porque Marvin Joseph García Castilla no hace parte de los acusados en este proceso, entonces no nos interesa si esta persona fue condenada o absuelta en 1 o en 10.000 procesos, si está en la JEP, no nos interesa porque él no genera ningún tipo de aporte. Y gracias a discusión, incluso que fuera una persona vinculada a este proceso, pues su señoría, pues, esta no sería la etapa procesal para andar refiriéndonos a condenas. Para eso el legislador, previendo que si lo que se quiere mostrar es que había alguien con antecedentes o que había alguien que tiene es proclive a la comisión de conductas, pues eso será un debate por ahí del artículo 447 en un eventual fallo condenatorio en este proceso. Ahí sí se habla de las condiciones y antecedentes de todo tipo, pero no veo de ninguna manera qué aporte nos da Marvin Joseph García Castilla con una sentencia de porte ilegal, además, cuando en este proceso ni siquiera estamos pues girando en torno a que al menos haya una homogeneidad en la conducta, ¿no? Si en este proceso mi cliente estuviera o alguno de los otros coacusados con porte ilegal, pensaría uno, ¿será que quiere demostrar que uno es el que le da las armas a los otros o qué? Pero no, el porte ilegal de armas no está ni siquiera enlistado en este caso, por lo tanto no genera ningún aporte. Exhibe ni siquiera escaso valor probatorio, no, sino nulo valor probatorio, por eso su inadmisión por configurarse el literal B del 376. En lo que tiene que ver ya con las peticiones probatorias del 15 de abril, porque ya fue las de febrero, pues ahí la Fiscalía se dedicó a lo que tiene que ver con los audios y los videos.
Frente a esta situación, pues debo indicar, señor juez, que frente a la grabación de un audio, de una conversación entre el subteniente Jonathan Sánchez y el patrullero que refieren como Ortiz Olejúa, y que según la Fiscalía es de 1 hora y 6 minutos del 10 de febrero del 2015, la incorporación de este documento como génesis del expediente por más de 1 hora, pues dice que allí se informa cómo operaba el contrabando y frente a esa llamada, señor juez, yo solicito la exclusión, toda vez que puede oírse en el registro de audios exactamente al minuto 29:23, que la llamada corresponde justamente al 10 de febrero del 2015, es decir, antes de que el señor subteniente Sánchez asumiera el rol de agente encubierto. Por lo tanto, permitirse... ¿Exclusión? ¿Aquí ya exclusión? Sí, sucedía frente al audio de llamada de Sánchez con Ortiz Olejúa de 1 hora y 6 minutos, es exclusión. Porque esta persona para ese momento no se encontraba dentro del rol de agente encubierto, toda vez que la llamada es del 10 de febrero del 2015 y la resolución de agente encubierto es del 3 de la primera semana del mes de marzo del 2015. Por lo tanto, al no tener ese tipo de rol, no podría hacer esa intervención a la intimidad de la persona con la que estaba teniendo la comunicación, por lo tanto considero que debe ser excluida. Si bien mi cliente no participa dentro de la llamada, no menos cierto es que la exposición de cómo presuntamente operaba esa actividad de contrabando, que es lo que refiere la Fiscalía cuando habla de la conversación, podría de una u otra manera afectar los intereses de mi procurado, por tal motivo es que estaría facultado para oponerme a ello. En lo que tiene que ver con whisky, pero bueno, el caso es que es un CD que tiene una grabación del 12 de febrero, de marzo del 2015, en donde la Fiscalía establece que existe una reunión de Víctor Hugo Barragán y Daniel Ortiz Olejúa con el agente encubierto por un inconformismo y una eventual actividad de desconfianza, al punto que esa la pidió 2 veces, está minuto 32:40 y minuto 52:43, se solicita la exclusión de esa grabación, de ese video que está en ese CD y que según la Fiscalía correspondería a unos registros RRS 408 y 409, en tanto que esta grabación junto con la de, voy a mencionarlas todas para que por ambos, todas tienen una misma carga de oposición, entonces para no ser repetitivo, me estoy oponiendo a esa grabaciones del 12 de marzo, me estoy oponiendo por vía de exclusión a lo que tiene que ver con un CD del 14 y uno del 13 y uno del 16. Esto estaría las fechas más claramente definidas en la página 15 del escrito de acusación, donde la Fiscalía nos da las fechas 12 de marzo del 2015, 21:32, una reunión del 13 de marzo del 2015 a las 21:40 y una del 16 de junio del 2015 a las 14:20. ¿Por qué la oposición por vía de exclusión de estas grabaciones y de todas aquellas en las que se observen que la grabación corresponda a filmaciones realizadas por los agentes encubiertos dentro de la habitación de mi representado? Ese es el escenario que genera la petición de exclusión por la afectación del derecho a la intimidad. Recordemos que si bien, señor juez, las estaciones de policía son del Estado y que el agente encubierto era el comandante de esa estación, no menos cierto es que dentro de las guarniciones muchas veces pernocta el personal que allí labora. Pero ello no significa que el hecho de no pagarle arriendo al Estado por el préstamo de una habitación, una pieza o alojamiento, no significa que el personal uniformado que pernocte allí se desprenda automáticamente de sus derechos fundamentales. Eso es tanto como cuando en los comandos existen las famosas casas fiscales. No porque ese recinto de residencia esté al interior de un comando de policía metropolitana, habilita automáticamente al comandante de la unidad a ingresar cuando quiera, a metérsele a la pieza al policía para grabarlo, porque para ello se requieren permisos especiales.
Recordemos que el artículo 239, si bien señala que se podrán tomar fotografías y filmar videos, la misma norma señala textualmente, abro comillas, cuidando de no afectar la expectativa razonable de intimidad del indiciado, cierro comillas. Y obviamente el lugar donde mi cliente se desnuda para bañarse, el lugar donde duerme, el lugar donde habla con su pareja por teléfono de vida conyugal, el lugar donde guarda sus fetiches, el lugar donde pernocta, su habitación, sin importar dónde esté ubicada, es su domicilio. Es un lugar donde tiene la expectativa razonable de intimidad, por lo que no puede el comandante de estación, aun cuando esté cumpliendo labores de agente encubierto, entrarse a ese lugar y grabarlo mientras está en ese recinto. Considero que ahí hay una falla enorme del agente encubierto que debió buscar las grabaciones en sitios de zonas comunes de la estación y no allí dentro de las habitaciones. El propio escrito, si bien su señoría no puede tener acceso pues a esos documentos, a esos videos, para ver si estaba o no dentro de la pieza del policía, pues lo menos cierto es que para eso podemos apoyarnos justamente no solo de la exposición de la Fiscalía en su petición, que habla de que fueron grabaciones hechas en la habitación de Barragán, tanto que señala, por ejemplo, la del 13 de marzo, que mi representado abrió el closet y salió del closet con un dinero que luego repartió. Entonces, pues eso ya demuestra que sí es cierta la teoría mía de que la persona estaba siendo grabada dentro de su habitación, pero lo que lo corrobora son los puntos 4, 5 y 8. No está enumerado, tiene un puntico, pero pues al hacer el conteo de esa página 15 demuestra que dice la Fiscalía, abro comillas, reunido el personal en la habitación de Barragán. En la siguiente, en la del 13 de marzo, dice, al producirse la misma operación anterior en la habitación del acusado, y en la del 17 del acusado se lleva a cabo la reunión con los integrantes de la subestación. Hasta ese nivel no llegaba la autorización del juez control de garantías. Una cosa es ser agente encubierto y otra cosa que eso permita metérsele literalmente a la pieza. Esa parte es lo que genera la exclusión porque se afectaron enormemente los derechos fundamentales. Esas son las oposiciones que realizo, señor juez, por vía de inadmisión y exclusión en cada uno de los casos ya referidos. Regáleme un segundito, miro que no me falte alguna. No, ya ahí queda completa las manifestaciones de oposición frente a los requerimientos probatorios de la Fiscalía. Señor juez, muchas gracias. Doctor Neira, usted muy amable, muchas gracias por su intervención. Veo que el doctor Urquijo, Sofía Infante, me imagino que es el doctor Urquijo, Infante Urquijo, quien está levantando la mano. Doctor, ¿tiene la palabra? Honorable juez, sí. Primero que todo le ofrezco disculpas, pero acá en mi vivienda o en el conjunto están haciendo no sé qué y se fue la luz y quedé sin conexión desde el computador. Entonces estoy desde el celular de mi hija. No sé si a bien tiene, se me avale el paso siguiente para exponerlo desde este medio. Claro, doctor, por supuesto. El doctor Emilio creo que también levantó la mano o fue que lo vi así como de rapidez. No, señor juez, me equivoqué, disculpe. Bueno, doctor, bueno, bien. Bien, entonces le doy la palabra, concluida la intervención del doctor Daniel Giovanni Neira y siguiendo el orden, le doy la palabra al doctor Carlos Eduardo Infante Urquijo si va a presentar peticiones de inadmisión, exclusión o rechazo. Tiene la palabra, doctor. Le doy la palabra ahora al doctor Luis Alberto Rodríguez Salamanca para que si va a solicitar alguna petición de inadmisión, exclusión o rechazo, se las pueda solicitar a la Fiscalía en contra de la de su pareja, la señora Yolanda Edwige Escalante. Tiene la palabra, doctor. Gracias, su señoría. Su señoría, por economía y celeridad procesal, pues debo manifestarle a usted que coadyuvo la solicitud que han hecho mis colegas de bancada en sus intervenciones anteriores, como la del doctor Jairo Elías Osorio, como la del doctor Fabián Mora, el doctor Neira Ríos, el doctor John Freider Vallejo, el doctor Rafael Mogollón y el doctor Jorge Nayib Torres. Y sería repetitivo en manifestar por qué es que se solicita la exclusión y la inadmisión de todas esas solicitudes probatorias presentadas por la Fiscalía en cabeza de la señora fiscal. Entonces, su señoría, me auno
a las solicitudes de exclusión e inadmisión de los elementos materiales probatorios ya mencionados. Gracias, señoría. Por último, le doy la palabra al doctor Javier Eduardo Arevalo González, si va a realizar alguna petición de inadmisión y petición de rechazo de las pruebas solicitadas por la Fiscalía en contra del juez defendido, señor Beiro de Jesús Hernández. Doctor, tiene la palabra. Sí, su señoría, usted me permite apagar la cámara, es que he tenido problemas de voz para que fluya. Tranquilo, doctor, tiene autorización. Sí, su señoría, voy a ser muy concreto. Solamente debo decir, su señoría, no solamente apoyo lo que han dicho todos los colegas míos que han intervenido, sino también para complementar en lo siguiente, su señoría, y que quiero que quede pues de antemano para efectos de que usted también lo analice y tenga presente al momento de resolver esta solicitud. Su señoría, el agente encubierto que hoy nos convoca a esta exclusión, que es lo que más se ha centrado en discusión acerca sobre el uso de esta figura, su señoría, debe tenerse en cuenta que esta figura es una figura muy delicada, incluso fue muy controvertida si realmente el Código Penal colombiano adoptaba o no esta figura de agente encubierto. Esto atendiendo, su señoría, pues, que el agente encubierto, pues, es una figura demasiado invasiva a los derechos constitucionales fundamentales, no solamente al derecho a la intimidad, sino también al derecho a la no autoincriminación, por cuanto es el Estado que prácticamente tiene que nivelarse a realizar actividades que lógicamente corresponden al AMPA común con el fin de obtener las pruebas y evidencias correspondientes, por cuanto no existe otro medio o mecanismo idóneo mediante la cual el Estado pueda obtener esas pruebas. Muchas gracias, doctor Javier. Con esto culminamos las solicitudes de inadmisión, exclusión y rechazo de la bancada defensiva. Y de conformidad con el artículo 359, el Ministerio Público también puede solicitar exclusión, rechazo e inadmisión de los elementos probatorios o medios de prueba solicitados por las partes para practicar en el juicio. Por lo tanto, le doy la palabra al doctor Jorge, como delegado del Ministerio Público, si va a hacer alguna petición de inadmisión, exclusión y rechazo, ya sea de las pedidas por la Fiscalía o ya sea de las pedidas por la defensa. Gracias, señor juez. La Procuraduría se referirá a la oferta probatoria de la Fiscalía y a renglón seguido a la propuesta por los señores defensores, y en lo que tiene que ver con la Fiscalía traerá una petición principal y una subsidiaria. La principal tiene que ver con que se excluya. Doctor, qué pena interrumpirlo así. Es para que quedemos claros. Entonces, le estoy dando la palabra para solicitud de inadmisión, exclusión y rechazo, ¿no? Ya después le daré la palabra para que se pronuncie frente a las peticiones que realizó la de exclusión de la defensa. ¿Listo? En este momento es para petición de inadmisión, exclusión y rechazo, doctor. Listo, doctor, tiene la palabra. Y gracias, señor juez. Desde luego que la Procuraduría también solicitará como petición principal en relación con la oferta de la Fiscalía la exclusión de toda la actuación de los dos agentes encubiertos que actuaron en este proceso penal. Y para no ser repetitivo y darle agilidad al trámite de esta audiencia, la Procuraduría hace suyos los argumentos de todos los defensores que han actuado en antecedencia, porque encuentra que estamos frente a la denominada prueba ilegal, como quiera que en su práctica
en su aducción se omitió un requisito sustancial que da pie a la aplicación de la regla de exclusión contemplada en el inciso final del artículo 29 y como principio rector en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal. Y desde luego baste para ello hacer mención, por ejemplo, a que una de esas dos resoluciones con las cuales se inicia este acto de investigación fue firmada por el subdirector y como lo advertía uno de los antecesores, de la mano con la sentencia C-156 del 2016, esta función es asignada con exclusividad al director nacional o al director seccional sin que en ningún caso pueda ser delegada. Y luego, una de ellas fue firmada por el subdirector, desde luego que se omite un requisito esencial para que la misma hubiese nacido con validez al mundo jurídico. Y en segundo lugar, ¿qué decir de los controles judiciales? Se hizo un control al acto final, al acto de cierre, y no se hizo los controles a cada uno de los actos de investigación y a los informes, 4 en total para cada uno de los agentes encubiertos dentro del término que establece la ley, esto es las 36 horas siguientes al haberse rendido cada uno de estos informes parciales. Y con lujo de detalles, los señores defensores traen una decisión del Tribunal Superior en un asunto exactamente igual al presente, donde se advertía que no se podía hacer con un solo control a la usanza de las interceptaciones telefónicas en el informe final, sino que debía hacerse a cada uno de los informes parciales y entre otras cosas porque quienes suscriben los informes finales no son los mismos agentes encubiertos, sino los agentes de control. Y para no ser redundantes, se reúnen, señor juez, entonces los requisitos para que se dé la cláusula de exclusión, como quiera que se obtuvo una evidencia, muchas evidencias. Segundo lugar, esas evidencias se obtuvieron con violación de las formas esenciales de la aducción o de la obtención de esos elementos materiales probatorios, de esa información que obtuvieron los agentes. En tercer lugar, hay una relación de causalidad entre las dos anteriores, es decir, la una es causa de la otra. Y en cuarto lugar, señor juez, no estamos frente a ninguna de las excepciones a la cláusula de exclusión. Esto es la fuente independiente, el hallazgo inevitable o el vínculo atenuado. Es evidente, señor juez, que la Fiscalía incurrió en un yerro que debe ser castigado de esta manera, como quiera que, además de vulnerarse el debido proceso, se vulneró el derecho a la intimidad, el derecho a la no incriminación, el derecho al domicilio donde se despliega actos de intimidad, y repite la Procuraduría con los argumentos expuestos con los antecesores, es suficiente para que su despacho excluya, porque esta es una oportunidad procesal apta para alegarla, todas las actuaciones que se derivaron de lo que realizaron los agentes encubiertos Jonathan Sánchez y Hernán Alfonso Morales Ávila. En segundo lugar, una petición de carácter subsidiario en caso de no prosperar la anterior en relación con la oferta probatoria de la Fiscalía.
Y lo decía uno de los abogados en relación con Edison Torres. Debe inadmitirse porque la Fiscalía no cumplió la carga argumentativa de pertinencia que tiene que ver con una relación directa con los hechos o en la pertinencia indirecta para hacer más o menos probable un hecho o más o menos creíble un testigo. Argumentar como lo hizo la Fiscalía que se trata del investigador líder que llevó a cabo labores investigativas, que recogió evidencias y que sirve para dar esclarecimiento a los hechos, que recibió entrevistas, que era agente de control, no son suficientes para establecer una relación directa con los hechos, y los hechos son el tema de prueba propuestos como hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación. Igual suerte debe correr la declaración de Francisco Mendoza Ardila. El mismo argumento. No se cumplió con la carga de la insinuación, por lo menos de la pertinencia, que era un investigador que recolectó evidencias, que recogió elementos materiales probatorios y que en algunos de ellos, entre esos elementos, pues lo que tiene que ver con la calidad de los procesados, la identidad, y la misma Fiscalía advierte que se trata de un conocimiento indirecto. Pero al confrontarlos con el tema de prueba, no se cumplió con esa carga argumentativa. En lo que tiene que ver con la oferta probatoria denominada documentos, cuando hablaba de cada uno, los extractos de hoja de vida de cada uno de los acusados, refería a que también se anexaría la consulta web de las autoridades del Estado Civil colombiano para probar identidad o identificación, circunstancia inane y que no tiene ninguna relación con los hechos, como quiera que este tema se debe ser superado desde el mismo seno de las audiencias preliminares. En el tema de los informes de policía judicial, desde luego que no son elementos materiales probatorios. Se utilizan, no se introducen, porque no argumentó en el evento tal y que se pudieran introducir tal vez como testigo adjunto. Se utilizan en el desarrollo normal del juicio para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Y desde luego que en esa tónica no pueden ser utilizados o introducidos en el juicio. Está autorizado después del deber de descubrirlos y en la dialéctica del juicio oral utilizarlos para uno u otro propósito. Igual sucede con las entrevistas. Es una información y las entrevistas por sí solas no entran a juicio. Ya con mayor razón en este caso, cuando la Fiscalía dijo que iba a llevar a juicio las personas que rindieron esas entrevistas como regla de mejor evidencia. Y lo advertía también aquí uno de los señores defensores, que incluso los va a introducir con Edison Torres, que no fue el que los rindió. Y en este punto en concreto, si lo que se pretende por la Fiscalía era introducirlos,
como evidencia autónoma, pues debió acudir a una técnica diferente, valer o justificar una prueba de referencia o justificar una prueba de refutación, pero si lo que se quería era utilizar como para los fines propios que la ley le confiere, pues desde luego que ellos no se van a introducir en el juicio. Igualmente, debe inadmitirse lo que denominó informes de investigador de campo, el del 21 de mayo del 2015, suscrito por Noé Bravo Lozano, que dice realizó una fijación fotográfica de un dinero, pero no cumplió con la carga de advertir qué era lo que quería probar con ese dinero. Además habla de 30 imágenes, sin especificar qué va a probar con cada una de ellas. Indistintamente refirió a 30 imágenes. Y además, como lo hacía ver el señor defensor, si lo que se pretendía probar era que ese era el dinero recibido por los agentes encubiertos, pues se trata de una evidencia de referencia, como quiera que debería, por regla de mejor evidencia, declararlo el agente encubierto y no quien lo recibió. En relación con la oferta probatoria de los señores defensores. Me faltaba, es que fueron 2 sesiones. En relación con la oferta probatoria de los civis. Señor juez, como ya se solicitó la exclusión, pero por los motivos que allá se dijeron como petición principal, la Procuraduría le solicita, en caso que allá esa petición no prospere, se excluya. Por ejemplo, el video del 13 de mayo del 2015. El video del 13 de marzo del 2015, del 14 de marzo del 2015, el 13 de marzo del 2015, el del 27 de marzo del 2015, el del 5 de marzo del 2015, el del 8 de abril del 2015, el del 15 de abril del 2015 termina en 5:21, el del 15 de mayo del 2015 termina en 2:31, como quiera que. Y también los 3 videos del 21 de mayo del 2015 con serie que termina en 54:65. Los 3 videos del 21 de mayo del 2015 que termina en 10:63. El DVD con serie 5536, los últimos números, que contiene 6 videos del 21 de mayo del 2021. El CD que termina la serie 842 con 2 videos del 16 de junio del 2015. El DVD que termina la serie 7834 con 2 videos del 22 de junio del 2015. El DVD con serie 4302, 2 videos del 22 de junio del 2015. Y el DVD con serie 7816, un video del 23 de junio del 2015, porque, señor juez,
todos ellos fueron tomados en los lugares donde pernoctan o pernoctaban mejor los acusados. Desde luego que cada uno de ellos dirigido a un momento específico y a un lugar específico, pero fundamentalmente la Procuraduría quiere hacerle ver que esas grabaciones se obtuvieron de manera ilícita, como quiera que quebraron el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio ajeno, como quiera que se recaudaron en el lugar donde estos ciudadanos desplegaban actos de intimidad, es decir, tenían expectativa razonable de intimidad. Y se dirá que el agente encubierto para esa fecha estaba autorizado, porque no teníamos todavía en el mundo jurídico la sentencia C-516-156 del 2016 para recaudar, incluso con una patente de corso llamada orden de agente encubierto, recaudar elementos materiales probatorios, llevándose por la borda derechos fundamentales como los que aquí se han planteado. Sin embargo, señor juez, para la Procuraduría era claro que son actos de investigación totalmente diferenciables. La agencia encubierta y el registro y allanamiento, que es el que está encausado en la ley para quebrar este tipo de derechos fundamentales y que en el caso presente no existió. No podemos entender, como lo hacía ver el doctor Arévalo, en un Estado social de derecho, que el agente encubierto, por la simple orden de la agencia de esta naturaleza, pudiese realizar cualquier acto de investigación, recoger elementos materiales probatorios sin ningún control judicial. Desde el mismo manual de procedimientos de la Fiscalía se le advertía que el agente encubierto no tenía una patente de corso para arrasar con la Carta de Derechos Fundamentales, que son la razón de ser de la dignidad humana y del telón de fondo de un Estado social de derecho como el nuestro. El debate en la agencia encubierta no fue otro que entender que el Estado se rebaja al nivel de los delincuentes para obtener evidencias, pero no a cualquier precio. El precio del respeto a los derechos fundamentales. Y para la Procuraduría, para no ser extenso, señor juez, debió haber mediado por lo menos un control posterior a estos actos de investigación donde se resquebrajó los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio de los titulares donde se obtuvo estas evidencias, es decir, en el lugar de habitación, en el lugar donde pernoctaba, como decía la señora fiscal. Finalmente, se refiere a que se debe inadmitir la sentencia condenatoria que se hizo mención por parte de la señora fiscal, como quiera que ese no hace parte del tema de prueba. Estamos frente a un derecho penal de acto, no de autor. Y ni siquiera si se quería con ella argumentar el indicio de la capacidad moral para delinquir, no se argumentó. Luego, en últimas, podría ser un tema de el traslado del artículo 447. Finalmente, señor juez, frente a las ofertas probatorias de la defensa de cada uno de los defensores, el tema del hilar muy delgado frente a los testigos comunes
Y para no ser extenso, señor juez, la Procuraduría entiende que todos y cada uno de ellos en este aspecto puntual alcanzaron a argumentar qué puntos nuevos se van a tocar con el testigo, con los testigos comunes, específicamente en el tema de instalaciones, controles posteriores, trámites, y luego la Procuraduría no tiene ninguna objeción a esa oferta probatoria de los señores defensores. Gracias, señor juez. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí se le escucha, su señoría. Bien. Sí, Gracias. Bien, concluido entonces Gracias, muy amable. Concluidas entonces las solicitudes de exclusión y la admisión y rechazo por todas las partes intervinientes, dando aplicación a lo establecido en la sentencia AP 1465 del 2018, en el que dice lo siguiente, abro comillas: de lo anterior se desprende que el juez no puede tomar la decisión de exclusión sin que se genere el escenario procesal para adelantar el respectivo debate, porque ello puede afectar gravemente los derechos de la parte que pretende aducir la prueba o de la que asegura que la misma se obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales. Ello no implica, según se anotó, adelantar trámites interminables, contrarios a la rectitud y eficacia de la Administración de Justicia. Lo que se espera es que el juez, en ejercicio de sus deberes y atribuciones como director del proceso, propicie un escenario dialéctico, garante del debido proceso, célere y sustancial, y tome las decisiones que el ordenamiento jurídico le asigna. Cierro comillas. Eso es una cita dentro de la decisión que estaba, el extracto que estaba leyendo. Por eso es que el despacho le va a dar la palabra a la delegada de la Fiscalía para garantizar ese debido proceso que concreta en el derecho a la contradicción que tiene frente únicamente a las peticiones de exclusión que han realizado los abogados defensores. Señora fiscal, no sé, son las 11:34, no sé si es que necesita tiempo o tiene el tiempo suficiente, va a hacer la intervención de una vez. Doctora. Gracias, señoría. Dada la extensa argumentación de cada uno de los defensores, que no son uno ni dos, son en realidad 11 defensores. Sí, si se quiere 12, si se quiere 12, Fiscalía, en aras del ejercicio de la contradicción, en este caso particular, necesita y solicita un término razonable y prudencial a efectos de poder hacer la valoración pertinente de la documentación aportada, pero también de los soportes y argumentación utilizada y escuchada en esta audiencia por todos y cada uno de los defensores que han intervenido en esta vista pública. De tal suerte, señoría, que de manera muy respetuosa, sí solicito el espacio para poder hacer la intervención por parte de esta agencia fiscal en aras del derecho de contradicción dentro de este trámite incidental. La solicitud, y además que ya son las 11:35 minutos, en realidad son 11 abogados, prácticamente los 11 hicieron solicitudes de exclusión, unas aportando a otros aportando evidencias, que creo que igual la Fiscalía la tiene, porque es la misma evidencia que llegó a la Fiscalía, pero pues de todos modos son unos argumentos, hay unas posturas jurídicas que deben ser analizadas a profundidad. Por lo tanto, el despacho accede a la solicitud. El día, como únicamente voy a reservar 2 horas de la próxima sesión, porque únicamente vamos a intervenir la señora fiscal, ya con eso concluimos, y si es del caso, pues entraremos a tomar la decisión ese mismo día, si no, pues reprogramémoslo ya para tomar la decisión en despacho. Pero ese día vamos a reservar 2 horas, no toda la mañana. Yo creo que en 2 horas la señora fiscal, o menos, hace su intervención, para el día 22 de junio, este mismo mes, con N, a las 8 de la mañana. Si algún abogado tiene alguna observación a la fiscal, me lo hacen saber. De lo contrario, como ya hemos conocido,
como ya hemos venido haciendo, ante el silencio, entonces me confirman que están de acuerdo con la fecha. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía.